Bienvenidos, bienvenidas. Hola, querida comunidad. Un gusto compartir con todas las personas que se acercan a esta ventana de Iclovi, al canal Somos Abrazos, para tener esta mirada, ¿no? Una mirada anticipatoria y quizás esta oportunidad de reflexionar pues, en aquello que durante la vida, pues en plenas facultades, podemos, queremos o nos interesa, incluso podemos llegar a tener curiosidad de resolver, explorar, anticipar, que tiene que ver, pues, oye, con nuestro final de vida. Y para ello tenemos hoy un invitado del que me siento profundamente emocionada y agradecida de que esté aquí, Josep María Clopés. Josep María Clopés, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Me alegro mucho de verte y estar con todos vosotros. Muchas gracias, José María. Pues voy a hacer algo que es muy extenso y pues hombre, un poquito hablar de el currículum de José María Clopés. Y es muy difícil sintetizarlo porque tiene una larga trayectoria. Pero de entrada diremos que José María Clopés es formador y experto en meditación, exactamente en la meditación trascendental. Nos explicará él pues estas diferencias, porque la palabra meditación es una cosa que está muy al alcance de todos, se escucha en muchísimos sitios, pero él tiene una especialidad y tiene una manera de acompañar con un método y un modelo que ha desarrollado especialmente para mi forma de ver eficiente. José María cuenta con más de 40 años de experiencia en la práctica de la meditación y más de 20 años de experiencia ejerciéndola. Ha ayudado a más de 3.000 personas a integrar la meditación en su vida, incluyendo pues empresarios, ejecutivos, deportistas de élite y profesionales de diversos sectores. Es diplomado en dirección de marketing y ha desarrollado una destacada carrera como alto ejecutivo hasta el año 2014. Fue a nivel nacional e internacional y en el 2014 decide dedicarse de lleno a la meditación y al desarrollo del potencial humano. Como experiencia, tiene una gran experiencia como profesor y mentor en meditación avanzada, experto en neurociencia aplicada a la meditación, conferenciante y divulgador de los beneficios de la meditación y la integración de esta herramienta en nuestra vida, en nuestro día a día, colaborador con diversas instituciones públicas y también privadas, y es el autor de un libro que recomendamos muchísimo, es La meditación, tu fuente de poder, que se publicó en 2022 y que además pues después pondremos el link para quien quiera comprarlo y podríamos seguir, pero Josep María, yo creo que lo principal que podríamos traer es qué hace, ¿sí? Que la meditación avanzada, esta especialidad que tú, de todos los tipos de meditación, sea para ti la que hayas querido traer y propulsar como esta herramienta que puede facilitar el día a día de las personitas. Cuéntanos. Bueno, a lo mejor aquí caldría reflexionar un poco, ¿no? Sobre el concepto de meditación, porque a veces pues, se suele confundir, y es habitual, ¿eh? Confundir la meditación con las técnicas de meditación. Por ejemplo, has hablado de meditación trascendental, pero hay otro tipo de meditaciones, mindfulness, meditación zen, en fin, distintas técnicas, ¿no? Pero en realidad la meditación no es una técnica, sino que es un estado mental y físico, donde la mente la llevas a un estado de silencio interior y conectas con ese campo de la conciencia pura que reside en lo más sublime de nuestra propia existencia. Yo creo que llevar la experiencia, llevar la percepción a ese nivel, cuando eres capaz de trascender pues, toda la actividad mental, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, nuestro ego personal,
Y entonces la percepción se abre a ese estado de silencio interior en donde pues conectas con ese nivel de presencia, de conciencia pura. En ese instante se realiza el estado de meditación. Y tiene unas características psicológicas muy específicas de silencio interior, de claridad mental y de plenitud, de joya personal, porque estás en contacto con la fuente de la ley natural. Y ese momento es un momento de autorrealización, un momento de trascendencia pura. Esto es algo innato en el ser humano, porque ya tenemos la capacidad de hacer, de llevar nuestra experiencia a ese nivel tan sublime, porque tiene que ver con lo sublime de la existencia y de la vida. Y es algo inherente en de nuestra capacidad humana, simplemente por el hecho de que somos seres humanos y que tenemos esta singularidad de poder experimentar y darnos cuenta de ese nivel de trascendencia. Esto es algo que, por lo tanto, se realiza de manera natural. Otra cosa es que, y además todo el mundo y las personas que nos están escuchando, pues habrán vivido esos momentos de pura abstracción y de plena conexión, de autoconciencia. Y esa conexión de que no sabrías decir ni el género que eres, ni describirlo, simplemente porque eres pura existencia y te das cuenta de que eres pura existencia y ese nivel de conexión con la ley natural, con la naturaleza. Pero si tú quieres, pues, realizar esta experiencia más de manera sistemática, entonces hay metodologías para hacerlo. Metodologías que te llevan a ese estado de trascendencia, dando unos pasos determinados. Y ahí pues hay distintas metodologías que se conocen de manera popular como técnicas de meditación. Y yo soy experto en una especialmente, aunque he meditado con muchas metodologías o con varias metodologías y durante largo tiempo, al final pues he tomado una en la que me he sentido muy cómodo y que es la meditación avanzada, que tiene una tradición muy antigua, que proviene del Raja Yoga, del Ashtanga Yoga de Patanjali, que formuló en el siglo III antes de Cristo, que se postula que fue en esa época. Y ahí esa capacidad del observador, a través del proceso de observar, se identifica con su verdadera realidad. Así que desde nuestro ego, desde nuestro sesgo, tenemos esa capacidad de abrir la experiencia a un estado de conciencia cósmica. Este procedimiento pues garantiza este proceso, ¿no? Y así nace el concepto de meditación avanzada. Pero que realmente no es que lo haya inventado yo, sino que me he inspirado en un procedimiento y en un proceso que ya está descrito y que es milenario. Ese es el tema. Sí, y Josep María, es tan importante ser conscientes de que se trata de una herramienta para integrar en tu día a día y que además es un proceso, porque eh, la experiencia que yo tuve, que ya llevo 2 años y un poco más como meditadora, pues desde el primer día que empezamos con la sesión, que además vino en un momento en mi vida, pues que lo comentábamos antes, ¿no? Que tú traías agua, yo tenía sed y fue pues el binomio perfecto y ahí pues coges la herramienta como algo que quieres integrar, pero realmente hay un proceso y las dificultades en esta sociedad más occidental es integrar esta parte que tiene que ver pues con ese desarrollo de una parte más interior, de un trabajo interior, de desarrollar quizá y desplegar la dimensión espiritual, es algo que es todo un reto para nosotras, para la sociedad. Sin embargo, eres un excelente acompañante porque tú has pasado por el proceso. Y claro, nada mejor que pasar por el proceso para saber acompañar de manera exquisita.
desde ahí claro, es que hace 40 años que eras tú un jovencito de 18 años, José María, que vivías además en un pueblecito. Sí, solo tenemos que pensarlo, ¿no? ¿Cómo sería esto? Hacemos un viaje en el tiempo y en los años 80, pues nace en ti esas ganas, esa semilla de iniciarte en la meditación. ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, es una pregunta profunda, francamente, porque sí que es cierto que la meditación es un proceso y llegas a ello, pues, y es un proceso vital, porque es una mirada muy auténtica, ¿no? A tu relación contigo mismo y a la relación que tienes con la naturaleza. Y luego esa aspiración profunda de liberación personal, de la conquista de tu propia liberación personal. Obviamente, para un chico de 19 años llegar a la meditación y es efectivamente no es inmediato. Es un proceso que tiene sus momentos álgidos y momentos pues de crisis y se pasan, ya viene de lejos. El cómo uno llega, pues, supongo que por un par de, así mirándolo hacia atrás, pues probablemente por inquietud a lo mejor sobre las preguntas que empiezan ya de muy joven. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Y qué sentido tiene mi propia existencia? Am, el impacto que te produce a lo mejor la relación con el entorno, las cosas que ves, las incoherencias, las inconsistencias, las ignorancias. Así que gente personas que tienen mucho éxito y que la vida parece que les va muy bien y personas que sufren muchísimo. Entonces, claro, uno a lo mejor se da cuenta de eso, ¿no? Y ya de muy joven empecé a darme cuenta de muchas cosas. Y así que nacían preguntas, esto por un lado, y luego creo que hubo un instinto, también un instinto natural, mm, que me llevó a buscar respuestas en uno mismo. Y eso es un proceso que representa una mirada interior. Y en el momento en que haces esto, en el momento en que dejas de mirar hacia afuera y realmente te centras pensando que a lo mejor tanto las preguntas como las respuestas nacen en uno mismo, am, esa mirada interior es la esencia de la meditación. Luego ya vienen las metodologías, luego vienen los caminos, ¿no? Que te permiten hacer esta mirada con más seguridad, sin tan pérdida de tiempo, ¿no? A lo mejor. Así que de alguna forma empecé a preguntarme muchas cosas ya de muy joven y pasé y seguí ese instinto de búsqueda personal, ¿no? Entonces pasas muchos tumbos, te pasan muchas cosas. Hay momentos mejores, momentos muy malos, ¿no? Y al final ocurre algo, porque cuando uno persiste en una línea, pues acabas encontrando el camino que te lleva a, a ese reencuentro personal, ¿sabes? Y ahí lo redefines todo. Redefines tu posición en el orden de las cosas, tu relación contigo mismo y tu relación con el entorno. Y esa profunda conexión, yo creo que es la gran revelación, esa profunda conexión con la naturaleza que te hace libre. Y cuando uno se da cuenta del valor de la liberación personal, de la libertad personal, entonces se da cuenta de que ese es el camino que está persiguiendo. Y esto tendrá profundas consecuencias, además con lo que probablemente trataremos hoy. Así Sí, que, bueno, así fue. Fue, por cierto, preguntas, instinto y, y a lo mejor accidentes también, ¿no? Que suceden. causalidades, ¿eh? Esas causalidades. Y Sí. qué bien, José María, cojo el hilo de esto que traes, del tema que queremos pues, compartir contigo y además queremos pues, que nos des esas ideas o que nos abras
un poquito más, ¿no? Las posibilidades que hay en algo que simplemente por haber nacido más tarde o más temprano vamos a tener que vivenciar, que es o la muerte, la enfermedad o la muerte de algún ser querido o alguien de nuestro entorno y evidentemente más tarde, más temprano, pues la nuestra propia, ¿no? Algo que nos asusta. Sin embargo, me encantará preguntarte, pues si recuerdas la primera vez que la muerte entró en tu realidad, en tu mundo. Sí, creo que me acuerdo bastante bien porque era además muy joven y fue con el traspaso de mi abuela por parte de madre. Era muy joven, no sé, a lo mejor tenía unos 8 años, no me acuerdo exactamente, pero bueno, sí, entre 6 y 8 años. Y me acuerdo perfectamente, porque fue un momento muy impresionante en mi vida, fue una revelación total, algo que estaba sucediendo en casa de mis tíos, que es donde falleció mi abuela, y que entonces nos explicaron, ¿no? Nos dijeron de que, bueno, que la abuela se moría, ¿no? Entonces, en aquel momento tomé conciencia de que algo pues muy importante estaba sucediendo. Y ese fue, creo, el primer momento en que tomé conciencia de ello. Lo que vino después todavía fue más revelador, que me acuerdo, bueno, esto tú lo sabes, pero no me importa repetirlo. Al final ya justo el momento que ya se veía el final de su vida, pues nos hicieron entrar, digamos a los pequeños, que estaba yo y mis primos, nos hicieron entrar en la habitación ya para asistir al final. Entonces entramos en la habitación, mi abuela estaba agonizando en la cama y nos colocaron en un rincón, había todos los adultos delante, así que prácticamente no se veía nada, pero en un momento determinado simplemente los adultos se apartaron y me quedé desde el rincón digamos, en línea abierta con mi abuela. Y en ese instante, en el instante mismo de su última expiración, vi cómo se levantaba una sombra instantáneamente y me quedé impresionado. Y tal fue el tema que exclamé, ¿habéis visto esto? ¿Lo habéis visto? Lo repetí 2 veces y bueno, me echaron de la sala porque me echaron, literalmente. Y aquello quedó así, pero al día siguiente mis tíos me llamaron aparte. Y estaban sentados, entonces me dijeron, ven, ven un momento, queremos hablar contigo. Y entonces me preguntaron directamente qué pasó ayer en la habitación. Y entonces yo les conté, y mira, es que, no sé, no lo habéis visto. Yo vi cómo se levantaba, cómo salía del cuerpo instantáneamente. Y mis tíos se quedaron pensativos, se miraron entre ellos, no hicieron ningún comentario, se quedaron muy serios y entonces me dijeron, bueno, tú puedes ir a jugar si quieres. Y yo me fui a jugar. Ah, pero aquella imagen supuso algo Mm. y siempre ha habido siempre ha estado presente en mi vida. Am, También es cierto que tenía una conexión muy especial con mi abuela, una persona que en el fondo no conocía, pero que profundamente respetaba Mm. por su vida espiritual, porque era la persona más espiritual que había en toda la familia, aunque no era yo creo que no era ni siquiera entendida por nadie de la familia, excepto por el capellán del pueblo, que era la persona que la confesaba y tenía una visión muy profunda de ella y de mucho respeto. Y en mi caso, pues yo tenía una relación especial, simplemente la admiraba, aunque no sabía por qué. Y
y después, pues, en ese momento final de su vida, pues tuve a lo mejor ese regalo, ¿no? De poder ver cómo ella se marchaba. Y Así Josep que María, aquello fue algo, fue mi primer, no el único, pero mi primer gran impacto, ¿no? Con ese proceso de la transición. y fíjate que además 8 años es una edad tempranita, ¿sí? Es una edad que además eh, lo que valoro de lo que nos estás compartiendo, muchísimas gracias, es de alguna manera, pues sí, ese ritual de estar todos alrededor, sí, de la persona muriente, en este caso tu abuelo, ay, tu abuela, y poder incluir a los niños, que es algo que pues ahora parece que no es tan habitual, pero sin embargo estabais ahí, los niños, formando parte de ese proceso. Y fíjate la oportunidad que te dio de vivenciar y tener una experiencia que te marcó también, José María, positivamente, porque era como, yo estoy haciendo una interpretación, pero es como un regalo de tu abuela, ¿no? Eh, Ciertamente, ciertamente. Y de hecho no estaba previsto, ¿eh? qué No maravilla. era habitual, ¿no? O sea, no teníamos claro que nosotros estuviéramos en ese momento. Y fue algo inesperado. Salió mi tío y dijo, vais a entrar. Y fue una sorpresa, ¿no? Porque no contábamos con ello, ni mis primos ni yo, ¿no? Entonces nos quedamos como un poco asustados y entramos. Y fue impactante, ¿no? Porque inicialmente, pues claro, es una persona en agonía Claro. y aquello pues a mí me me impactó Mm. mucho. Luego sucedió todo esto que ya he comentado. O sea que bueno, am, no sabría cómo calificarlo, ¿sabes? Y José María, es que es muy interesante, muy importante lo que estás diciendo, porque nos lleva también muchas veces a los adultos el considerar si es oportuno, no es oportuno. Y a veces pues está muy claro, pero a veces también las circunstancias, tal y como tú traes, pues se toman decisiones en el momento de si esto es una cosa que vamos a hacer o no, se decide que sí, esa causalidad de que pues que al final se decidiera que sí. Y este impacto que traes, porque es una realidad que hay un impacto para un niño de ver una persona pues, que está en tránsito, que pues, está muriendo. Y yo te quiero preguntar si el impacto que tuvo en ti, mirado con retrospectiva, fue positivo, fue negativo, y si tú lo repetirías con tus hijos. Esta es una pregunta muy difícil, Sandra. No sé si tengo una respuesta para ello, ¿no? Am, creo que las cosas que suceden, pues con el tiempo los conectas y las conectas no en ese momento puntual, sino con la trayectoria y las cosas que vives y realizas en la vida. Aquello tuvo un significado muy importante y luego se conectó con otros momentos de mi vida. Pero digamos que yo no me planteo un propósito de decir esto, me gustaría que mis hijos también lo vivieran, ¿sabes? No creo que es algo que lo planifique, ¿sabes? Sí. Yo creo que sucede en el momento que tenga que suceder y en el proceso de cada persona, ¿sabes? Mm, Am, no te sabría decir, pero cierto que mirado hacia el pasado, pues ese nivel de respeto, de conexión que yo tenía con mi abuela, a pesar de que apenas hablábamos, pero esa admiración profunda que yo tenía por ella, eh, inesperadamente me ofreció un regalo mm, sobre algo tan importante como es el momento de la transición. mm, Luego, eso no significa nada. Al final tienes que registrarlo y darte cuenta de que eso tiene un valor, que puede suceder y simplemente no darte cuenta de que eso tiene valor, ¿sabes? En mi caso, se quedó ahí
fue un impacto, fue una imagen y luego eso se convirtió en algo que la memoria lo registra y te lo devuelve. Y entonces llegará a formar parte también de tu proceso de vida y de tus propias reflexiones y de esa conexión que hay con la naturaleza, el sentido del antes, ahora y el después. ¿Sí? Wow, José María. Está muy, muy potente esta reflexión, ¿no? Y este salto en el tiempo, ¿verdad? En, Sí. en tu libro, La meditación, tu fuente de poder, hablas de tus padres y cómo les acompañaste en sus enfermedades. Ujú. Esto sí que ya te cogió estos eventos, pues que tú ya eras un chico, eras un joven y ya habías empezado a desarrollar la práctica meditativa. ¿Sí? Me gustaría que nos cuentes y qué te ayudó al tener esta práctica ya integrada en este nuevo evento de acompañar en la enfermedad y en el final de vida. ¿Cómo te ayudó a ti a acompañar y a estar presente de una manera quizás más auténtica? ¿Qué fue diferente o clave según tus impresiones? Bueno, yo diferencio entre estar enfermo y luchar por recuperar tu salud, ¿sabes? De lo que es la transición. ¿No? Y son eventos distintos. Entonces, luchar por tu salud pues requiere serenidad, claridad mental, ¿no? Y capacidad de conexión pues para buscar soluciones, ¿de acuerdo? Y intentar recuperar la salud perdida. A veces esto es muy complejo, ¿no? Porque hay procesos muy avanzados y muy difíciles de revertir, o a lo mejor ni siquiera se pueden revertir. Y otra cosa es la transición de un estado a otro estado, ¿sabes? Em, a mí la meditación que me ha dado, pues ante el reto me ha dado, no se me ocurrió otra manera más mejor, ¿no? Sinceramente, para hacer frente a un reto de este calibre, ¿no? Como puede ser un reto de salud, ¿no? Que es tomarlo con serenidad, con claridad mental y proyectar ese nivel de conexión con la naturaleza que te permita recuperar el conocimiento o sacar el conocimiento y la información que te permita gestionar desde la claridad mental y desde la serenidad cuáles son las mejores opciones y caminos para revertir esa situación y recuperar tu salud. Y eso tiene que ver con la vida y tiene que ver con nuestro momento presente. ¿Sabes? Así que no veo otra manera, ¿no? Porque si nos, ante una situación difícil nos vamos a poner todos tremendos, pues eso no creo que ayude mucho, ¿no? Entonces, yo pienso que la meditación te da eso, te da, y es como yo lo viví, porque ante los problemas que tenían mis padres, ¿no? Que eran de salud, am, pues la manera de acompañarlos es con mucha con paz, con empatía, ¿no? Con entender su situación, acompañarles y ayudarles a encontrar soluciones, ¿sabes? Pero desde la serenidad y la claridad. Y hubo momentos muy duros. Y en esos momentos, pues, tienes que estar presente y sereno, calmado, ¿no? Transfiriendo esa paz personal, ese nivel de conexión, esa atmósfera de equilibrio, ¿no? Les ayuda mucho a ellos. Y luego esa intención poderosa desde ese nivel para que las cosas se arreglen. Y entonces la información se mueve, la energía se mueve. Y al final vinieron muchas soluciones, ¿sabes? Pero bueno, todos tenemos un final y hay un determinado momento pues, que se producen las transiciones y nuestro tiempo aquí se acaba. Entonces, pues bueno, viene otro plano, otro momento. Y ahí pues también yo creo que mi experiencia personal pues no dista mucho, ¿no? Es un saber acompañar. Me acuerdo en el caso de mi padre, el día
que tuve la suerte inmensa, no tuve la misma suerte con mi madre, pero con mi padre sí que tuve la fortuna de poder acompañarlo en el último día. Y me acuerdo que estaba en el hospital, en una sala él y yo solos, y entonces pues ya veía el final. Así que me acerqué a él en silencio, y entonces abrió los ojos y me dijo, ¿qué haces aquí? Dice, no te preocupes, no voy a morirme. Y entonces cerró los ojos y se fue en paz. Y creo que ese tiempo que pude pasar con él, ese tiempo de calidad que realmente pude pasar con él, en ese acompañamiento, el estar presente ahí, am, entendiendo el momento en el que estaba y con la serenidad de llevarlo, yo creo que eso es muy importante. Hay que llegar en ese momento en un estado de paz. Y luego hay que dejarlo ir en paz. Esto es algo que he aprendido. Dar paz, dar paz. Y prepararse para poder estar presente, prepararse para poder acompañar y para recibir lo que pasa, tal cual pasa, desde la paz que das y que recibes. Esto es cum laude, o sea, esto es algo eh, que yo creo que todos deseamos y que podemos buscarlo dentro nuestro, ¿no? Y que la meditación en todos los programas, Josep María, los que estoy haciendo, en todas las formaciones que estoy realizando, la práctica de meditativa es nuclear. Es nuclear para poder hacer estos acompañamientos, pero es nuclear para poder lidiar con diferentes situaciones que trae la vida, que son variopintas y que somos los mismos y necesitamos ir a ese equilibrio, ¿no? A esa interioridad que comentabas antes, para poder buscarnos y encontrarnos en realmente lo que somos y esa paz que somos, ¿no? Que también está dentro, para poder conectar y traerlo fuera tenemos que saber cómo vive dentro nuestro, ¿no? Y conocernos desde ahí. Es tan importante la práctica meditativa en todos los momentos de la vida y ser esa persona. Me ha encantado esto que dices de traer paz, porque muchas veces en el acompañamiento es simplemente ser la persona más serena de la sala y no hay más, no hay más, ¿no? Porque si lo estás, lo estás siendo, lo estás dando. Y a nivel energético es muy sutil y es un intangible, pero estás haciendo que todo sea absolutamente diferente. O sea, tiene un poder, como bien dice tu libro, tiene un poder brutal. Tiene un poder brutal, Josep María. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Mi experiencia y, bueno, uno va pensando, ¿no? Sobre este momento. Pero en un momento de transición te vas y además te tienes que ir. Y eso no hay que frenarlo, hay que dejarlo ir. Entonces, la mejor manera de permitir que una persona pues, se libere es aceptándolo y estando en paz para que realmente lo pueda hacer. No intentar que no se vaya, ¿sabes? Esto es algo que lo he ido pensando en el tiempo y me he dado cuenta de que te conecta muchísimo porque eso es otro plano de existencia. Ahí no hay ni espacio ni tiempo, no hay dolor, es pura libertad. Es de donde venimos. Aquí realizamos una vida, pero es compleja, pero tenemos la suerte de poder experimentar de manera muy intensa todo el conocimiento y pensar sobre ello.
Pero en ese otro plano de existencia te liberas de todo. Y ahí está la clave del tema, que es ese sentimiento de liberación. Esa liberación hay que facilitarla. Y la memoria de los que nos quedamos, los apegos que tenemos, los que nos quedamos, no facilitan ese proceso de liberación. La mejor manera de facilitarlo, desde mi perspectiva, desde mi opinión personal y por las cosas que he vivido y he pensado y a las conclusiones que he llegado, es que lo importante en el acompañamiento es realmente estar en equilibrio, estar en paz y en serenidad y saber que esa persona se está liberando. Y en el momento en que sucede ya es libre. Y debería no volver, Mm. ¿sabes? Sí. Porque supondría una liberación total. Así que si lo piensas y te sitúas en esta comprensión, la mejor manera de acompañar a alguien es justamente desde ese equilibrio, esa serenidad, esa paz y de esa energía de decir, venga, va, ahora es tu momento, te puedes marchar. Y ahí pues vas a estar en paz, libre, para fundirte con la luz. Mm. ¿Sí? Y bueno, es como yo lo veo. Sí, sí, sí. Y además es muy complicado, José María, es muy complicado. Por eso es importante el poder estar explorando, poder estar hablando, poder ver qué emociones experimento cuando hablo de eso. Evidentemente, pues hablar de despedirse pues de tu abuelo no es lo mismo que de un padre o de una madre, dependiendo también de la edad que tengas. Tú además fue muy jovencito cuando los padres también son como muy nuestro pilar y nuestro referente. Eh, o despedirnos de algo que consideramos antinatural, que es despedirte de un hijo o que niños pequeños, ¿no? Entonces es muy interesante el poder estar teniendo conversaciones, reflexiones y explorándonos de qué nos sentimos y qué es lo que nos pasa adentro cuando nos ponemos delante de según qué situaciones, aunque sean ficticias, pero como el cerebro no distingue, ya empezamos ahí a segregar emociones de todo tipo, ¿no? Y poderlas llevar a, pues como siempre has dicho, una de las cosas que me encantaba cuando hacíamos el curso, que fue durante todo un año, es autopista de 8 carriles a lo que viene. O sea, deja lo que sea. Sí, nos adaptamos, ¿verdad? Ese es el punto. Y en cuanto a nosotros y cada uno de nosotros, pues me imagino, yo tal como lo veo, es que el camino que haces en la vida es para conseguir llegar en un estado de paz a ese momento de transición, ¿sabes? Mm. Y porque sabes que a partir de ahí vas a vivir un estado de liberación personal completo. Entonces, l- lo mejor es cómo llegas a ese momento. Mm. Y si puedes llegar en un estado de paz y liberación personal y de desaferrarte de todo y de todos, yo creo que es lo mejor. Sí. Y Josep María, a ver, una persona como tú, que tienes ya este bagaje vamos, de años, que yo estoy con 2 años y me flipo porque me parece que ya estoy en un sitio maravilloso, con 40 no me puedo ni imaginar lo que tiene que haber dentro tuyo. Ojalá pudiéramos darte la vuelta para poderlo ver, ¿no? Pero alguien que lleva 40 años en la práctica meditativa, en conocerse, en ese dejar que sea y ese conocimiento de uno con uno mismo, uno con el otro y uno con el todo, que en definitiva va un poquito de estas 3 dimensiones. ¿Cómo te preparas para morir?
Pues la verdad es que tampoco me he preparado para ello. Esta también es la pregunta. ¿Estás preparado? Yo creo que, sinceramente, no. Ahora mismo no me he preparado para ello, ¿no? Pero uno es consciente de que todo tiene un final. Lo que sí he pensado es a veces a cómo me gustaría llegar a ese final, ¿sabes? En qué forma me gustaría llegar y me gustaría llegar en ese estado de paz interior y de liberación, ¿sabes? De tener ganas, ¿no? De decir, mira, esto aquí ya no tiene sentido continuar, ¿sabes? Y ahora pues no voy a volver, ¿sabes? Mm. Y puede hacer llegar a ese punto, ¿no? de aceptación y de decir, wow, esto, ahora me voy a liberar de todo esto, ¿no? Y ya no tiene sentido continuar porque no lo puedo continuar esto. Y entonces, pensar que puedes hacer esa transición, y sabes que va a haber una liberación muy profunda y entonces desaparece todo. Desaparece el espacio, el tiempo, el dolor, las barreras, desaparece todo y simplemente vuelas hacia la luz. Entonces, aquello me parece fascinante, fascinante. Pero estoy centrado sinceramente, en el momento presente, así que te- me parece que tengo trabajo todavía por hacer, ¿no? Y estoy un poco centrado en ello. Ah, Aunque soy consciente que tengo una edad, ¿no? Y las cosas ya no funcionan como funcionaban antes. O sea que, am, ves que también tu tiempo se va acabando, ¿sabes? Pero no, sinceramente ahora mismo no lo he planificado, aunque sí soy consciente que hay que hacerlo. Y sí lo que tengo claro es que me gustaría llegar desde esa liberación, ¿sabes? De no sentirte aferrado ni a nada ni a nadie, ¿no? Y sentir ese punto de libertad y que ahora viene el instante de una profunda liberación. Yo creo que llegar ahí, en esas condiciones, pues sería fantástico. Bueno, José María, es que lo cuentas muy bonito. No es que den ganas, pero dices, bueno, a lo mejor no está tan mal como tal y como tú lo explicas. Venga, vamos a la liberación. Pero Pero fíjate, claro, piensa, wow. piénsalo, ¿de dónde venimos? Claro, Venimos de ese plano, ¿no? Así que, bueno, nos ha tocado, pero esto es muy efímero, nuestra vida aquí es para comprender algo. Para cada persona tendrá su sentido y su significado. sí. Y lo que es inexorable es que vamos a estar solo un tiempo aquí. Y luego pues volveremos a ese otro plano. El tema es, ¿cómo vuelvo a ese otro plano? ¿En qué estado vuelvo a ese otro plano? ¿Sabes? Y tengo un punto ahí muy delicado que, tiene conexión con algo que sucedió cuando era muy pequeño, todavía más pequeño. Más pequeño. Sí, me acuerdo que estaba sentado en la escalera de casa, ¿no? Con pantalones cortos, mirando hacia la calle y tuve un pensamiento y digo, yo no sé qué hago aquí. Buenísimo. ¿Sabes? ¿Qué es todo esto, no? Y tuve un segundo pensamiento que me decía, pero si yo ya estaba bien como estaba antes. O sea, no sé por qué estoy aquí. Claro, este punto de conexión de decir, alguna cosa me ha hecho volver cuando yo realmente ya estaba bien como estaba, tal vez me gustaría que no se volviera a repetir, ¿sabes? Y decir, bueno, ya me está bien como estaba. Esto Así es que muy revolucionario, ¿eh? Es muy revolucionario, José María. entonces estoy pensando que para que esto suceda hay que llegar en paz a ese cambio y liberado de alguna forma, que es muy difícil porque esto es una
es una vida de autorrealización, ¿sabes? Es muy difícil desapegarse Ahí está. de la vida Mm, y de las cosas y de las personas y de todo lo que se vive intensamente en una vida física como la que tenemos, ¿sabes? Entonces, ahí hay un reto personal de autorrealización, de la recuperación de esa conexión profunda con la ley natural que realiza ese estado de liberación absoluta, ¿no? Y entonces, mientras esto no sucede, tu vida va ligada, se siente ligada a la reencarnación, ¿sabes? Así que bueno, am, son aspectos que no son inmediatos, no son obvios, se producen a través de la madurez psicológica a lo largo de la vida, ¿no? Y desde luego la meditación te conecta. Te conecta con ese campo universal de la existencia y entonces te das cuenta de los valores fundamentales de la naturaleza. ah, y, y esos valores pues van emergiendo y van coloreando tu propia existencia, tu mente, ¿no? Y poco a poco te vas dando cuenta de qué es lo que es esencial, ¿sabes? Si esto sirve de alguna inspiración para las personas que nos escuchan, ¿sabes? O Y, les y puede ayudar. súper inspirador, José María, porque proyectar un estado en el que el desapego haya sido de tal manera, y además traes un desapego material, traes un desapego cuando dices de las cosas, cuando dices de las personas, es un desapego emocional, ¿no? Claro. Eh, Sí, pero quiero añadir algo que no significa el rechazo a nada de lo que nos toca vivir, ¿no? Sino simplemente el no estar apegado a aquello. Porque todo lo que vivimos debería servir en ese proceso de quemar el karma, ¿sabes? En ese proceso de liberación, porque cuando vives las cosas luego te liberas de ellas. Así que poco a poco vas haciendo un camino autoconsciente, de un autocon- proceso autoconsciente, de un proceso de liberación personal a través también de vivir la vida. Sí. mm. Y José María, eh, con esto que dices, bueno, mira, yo tampoco es que hay asuntos, ¿no? Imagino que hay asuntos que tienes en orden, ¿sí? Más, pues a nivel, quizás tengas un testamento, quizás tengas alguna cosita de estas que es más o menos donde nos vamos moviendo todos, ¿no? Pero vamos a imaginar, pues oye, que llega el momento y que dices, oye, mira, puedo diseñar cómo sería mi muerte ideal, qué edad tengo, dónde estoy y qué está pasando. ¿Cómo te la imaginas? Pues no me lo he imaginado, sinceramente. Y tampoco tengo las cosas tan preparadas como tú dices, ¿no? Y aunque soy consciente que un testamento hay que hacerlo, tienes una familia, tienes que dejar tus cosas, pues, que se queden con y las puedan disfrutar tu familia. Am, y soy consciente de que esto tarde o temprano lo tengo que hacer, ¿sabes? Aunque todavía no me he puesto. En cierto modo, un poquitín, pero no aquello de decir, bueno, lo quiero dejar todo atado y bien atado, ¿no? Esto todavía no lo he hecho. En mi caso, soy sincero, ¿no? Lo explico tal cual. Em, y el cómo me llegaría, yo creo que eso ya lo he respondido. Sí que me gustaría llegar a ese final de los días cuando realmente mi fisiología pues no pueda mantener esta energía y entonces yo tenga claro que es el momento de marcharse. ¿Sabes? Mm. ¿Y cómo te Aunque gusta? eso depende también de tu pasado, Mm, también uy, de tu karma, ¿sabes? Y el cómo nos vayamos. mm. ¿Cómo me gustaría a mí irme? Pues como te he comentado, en paz y con ese sentimiento de, casi te diría, decir, sí, sí, ahora es el momento, me quiero marchar y no volver. Y no volver. O sea, si hay reencarnación, por favor, ya está. Ay, José María, es que esto llega un momento, a veces,
pues un poco de broma, ¿no? Hay que decir, el karma no se acaba nunca, ¿no? Y digo, ostras, ¿cómo tengo que hacer, por favor? ¿Cómo tengo que hacer para no volver? Pero bueno, esto no es tan sencillo ni funciona así, ¿no? O sí, lo que ¿O pasa es que sí? tampoco lo hemos pensado, tienes que, al final tienes que reconocerlo. Y sí que es difícil porque este compromiso con la vida y las cosas que haces pues van generando consecuencias, ¿no? Y van generando tu propio karma. Por eso es importante ese proceso de metamorfosis interna, de transformación personal que te va llevando poco a poco a ese nivel de conexión profunda con la naturaleza y realizar ese estado de liberación personal. En el momento en que eso se va reproduciendo en tu vida y va creciendo, creo que estás creando las condiciones para desapegarte de la vida, ¿sabes? Y no crear las condiciones que te hagan volver otra vez. Aunque si esto sucede será porque todavía hay cosas que quemar. Todavía hay cositas que podemos mejorar. Sí. Jolín, jolín. Y dice María, ¿cómo te gustará ser acompañado en esos momentos, de final de vida? Probablemente como lo hice yo con mis padres, ¿no? O con mi padre en concreto, porque con mi madre no tuve la oportunidad, pero con mi padre me hubiera, sí, yo creo que como él, ¿no? La gente que te rodea, ¿no? Sobre todo sin tristeza, Mm. ¿sabes? En ese nivel de decir, bueno, este se va, que se vaya en paz, ¿sabes? Parece que nos deja. Que se vaya en paz, ¿no? Lo que peor de todo es la tristeza, el llanto, porque eso es apego. Aunque puedo entenderlo, ¿eh? Pero en el fondo es un apego y eso no ayuda a que la persona que se tiene que ir se pueda ir. Ese vínculo de la memoria, del recuerdo, yo creo que frena ese proceso de liberación. Así que me gustaría que se aceptara y se aplaudiera, ¿sabes? Wow. Wow. Josep María, fíjate que traes cosas muy interesantes porque hablas en dimensiones, hablas de la dimensión física, de la emocional también, pero la espiritual, ¿no? Cuando dices, ostras, pues estoy en el proceso de morir, hay un acompañamiento, ¿sí? Hablamos de karma, de dharma, de dónde voy, ¿no? Hay un acompañamiento también que quizás podemos pues las personas que nos quedamos, ¿no? Que nos quedamos aquí en la sala de espera hasta que sea pues nuestro turno, quizás también podemos hacer, ¿no? Es ese acompañamiento al alma. Para mí, reivindicar los derechos civiles del alma es un gran qué, ¿no? Porque me parece que se acaba, se muere el cuerpo y queda únicamente pues la relación emocional que hemos tenido, pero hay un acompañamiento también, si queremos, una parte fe que es seguir haciendo cosas por el alma de ese ser, ¿no? De ese ser querido. ¿Cómo te gustará que acompañemos? Bueno, yo ya doy por hecho que voy a acompañar, pero vamos, ¿cómo te gustará que se acompaña a tu alma, llegado el momento? Pues mira, y es que yo creo que el sentimiento que tengo es que la mejor manera de acompañar a una persona es desde la paz. No se me ocurre nada más. Y el facilitar ese proceso de que la persona se libere, ¿sabes? Mm, Así que acompañarlo y simplemente desde la observación, desde el silencio, desde el amor y la paz, yo creo que es lo fundamental. Lo que no me gusta nada es la tristeza, mm, ¿sabes? El- y la pena, ¿no? Por decir, pues que se va y tal, ¿no? Oye, pues que se tiene que ir, ¿no? Pues se va y punto, ¿no? Y hay mm, que facilitarlo, ¿sabes? Y entonces el recuerdo que pueda ser positivo, mm, no, que no sea un recuerdo de apego, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? No sé cómo explicarlo. mm. ¿Sabes? Es Yo, muy es un poco lo que hago con mis padres, ¿no? Mis padres les recuerdo, pero mm, siempre tuve claro que no quería mantenerlos, mm, ¿sabes? O sea, mm.
el sentimiento de amor, de estimación, de cariño, ¿sabes? Y de alegría, ¿sí? De haberlos tenido, pero también ser consciente de que no toca mantenerles, mm, a que vuelen ya. hacia, hacia su propia luz, ¿sabes? Y José María, es que claro, desde aquí hay algo que es el estar como muy consciente de manera intencionada de esto que traías antes y es la temporalidad. Y es, no hemos venido a quedarnos en ninguna parte, sino que hay un tiempo que no sabemos cuál es, ni sin poner ninguna connotación de ni si es positivo vivir hasta los 100 ni menos, porque esto es un concepto muy terrenal, ¿no? Muy de las leyes del hombre. Quizás para el alma, pues el tiempo es absolutamente de otra manera y un día pues es más que suficiente para un aprendizaje, pero sí que me has hecho recordar con esto que traes pues el libro tibetano de la vida y de la muerte y en el libro tibetano pues hablan de este acompañamiento, ¿no? En el budismo, ¿no? Y otras tradiciones, esos rituales tan importantes de, es que no acaba en la vela, ni en el funeral, ni siquiera en el duelo, acaba el acompañamiento. Podemos seguir, si lo deseamos, acompañando el alma del ser amado. Y una de las cosas que me apasiona, uno de los rituales que trae, es que denomina, la persona que va a fallecer, denomina a un mentor que durante unos 40 días va a estar recitando, ¿sí? Para acompañar el alma va a estar recitando pues una serie de escritos y va a estar leyendo cada día para acompañar el alma. Y otra de las cosas que también hacen es que durante 40 días se reúnen todas las personas que aman a la persona que ha trascendido, que ha muerto, para sentarse durante una hora lo más cerca posible del suelo y hablar solo todo lo bonito, todo lo maravilloso que han vivido y experienciado con esa persona, como ayuda en esa alegría que tú quizás traes, en esa celebración, a ese tránsito y a ese paso, ese canal, que igual que cuando nacemos hay un tiempo, pues ese canal de llegada a donde se llegue, ¿no? Desde ahí es en María. ¿Tú tienes algunas escrituras, poemas, libro que te encantaría que se estuviese recitando, dedicándotelo o ofreciéndotelo? O sea, comprendo muy bien todo lo que me dices, pero sinceramente son preguntas muy profundas, Sandra, y tampoco lo tengo muy preparado todo esto. No, no lo había pensado. Te responderé ahora en este momento, en esta hora, pues con mi instinto, ¿no? Lo que sí que es cierto que hay un periodo. Am, Esta percepción sí que la tengo, que hay un periodo más o menos de, sí, que puede ser esos 2 meses que tú dices, dos. Yo creo que más de ese tiempo, que es importante cómo apoyas a, a ese tránsito, ¿sabes? Y yo creo que las personas que nos quedamos aquí, cuando menos recordemos y más aceptemos ese proceso de, de, de irse, ¿sabes? Mm, Yo creo que más ayuda. Si te puedes quedar con ese sentimiento más que con el pensamiento, sino con ese sentimiento de que se ha ido en paz, ¿no? De que de ese amor, ese cariño, ese recuerdo amoroso de que aquella persona pues fue extraordinaria en tu vida, pero que ahora está en un estado de liberación, ¿no? Es muy sutil esto que te estoy diciendo, ¿sabes? mm, Yo creo que mantener ese sentimiento de amor de agradecimiento y de apoyo a ese tránsito para que realmente se libere, ¿sabes? Yo creo que para mí sería la mejor posición. Todo lo que sea a lo mejor excesivo,
en cuanto al pensar sobre la persona y a lo mejor no ayuda. No estoy del todo convencido de lo que te estoy diciendo, ¿eh? Pero porque luego aquí hay muchos matices y a lo mejor desde una posición desde la religión pues puede tener más connotaciones más dogmáticas, rituales, de maneras de hacer y tal. Y tampoco soy experto en ello, ¿no? Pero mi posición a nivel de conexión espiritual es que ese ser necesita liberarse. Y cuando menos pienses sobre él y sin embargo mantengas ese sentimiento de que qué bien, ¿no? Que ahora te has liberado y te quedas con ese sentimiento de paz y de amor y de aceptación, ¿no? De que ya una persona se va como se ha cogido un tren y se ha ido, ¿sabes? Y entonces te quedas con ese recuerdo a gusto. Yo creo que esto ayuda mucho. Y, y además es en estas preguntas, en este abrir, en este filosofar de alguna manera, Josep María, también pues esta intención positiva de ir más allá y de simplemente reflexionar y abrir, ¿no? Abrir la oportunidad de pensar en más cosas que podemos ir teniendo en cuenta sobre ese momento, sobre el momento en el que pues llegue el final de vida y llegue la hora de morir y qué cosas pues pueden o no estar sucediendo o la hora de acompañar y qué cosas pueden o no también estar sucediendo, quién quiero poder llegar a ser, ¿no? Y desde ahí pues todas estas formaciones, igual que el estar en la meditación, las formaciones como la que tenemos en el canal ICLOVI del acompañamiento al final de vida y en el duelo, es un acompañamiento espiritual que alberga todas estas cuestiones y nos ofrece la posibilidad, pues si tenemos todo un piano de posibilidades, pues entender que podemos tocar más teclas, ¿no? Y siempre, pues, ¿qué teclas queremos tocar? Sí, yo pienso que en el caso de la transición en la muerte es el punto álgido, pero es algo que en cierto modo hacemos a lo largo de toda la vida, ¿no? Lo replicamos en la naturaleza, ya está pensada así, en nuestras relaciones, en las cosas que tenemos, que hacemos, desde las cosas más eh, superficiales, si quieres, ¿no? Los apegos que podamos tener, pues yo que sé, a las cosas y a las personas, el saber despedirse de etapas de vida, ¿no? Incluso de relaciones, ¿sabes? Am, Al final es la misma posición y es algo que uno tiene que ir aprendiendo. Ese camino, ¿no? A la liberación personal es el proceso hacia la autorrealización y la conexión profunda con la naturaleza. Y digamos que la propia vida es una oportunidad en ese sentido. Digamos que todos los eventos, ¿no? que suceden en nuestra vida, con cosas, con personas, con trabajos, con casas, con nuestras relaciones personales, ¿no? Familiares, sociales, de pareja, son formas y oportunidades de realizar ese estado de liberación personal, el saber. Y al final viene un punto álgido que es cuando ya te desprendes de la vida terrenal. Ese es el punto álgido. Entonces, fíjate que yo lo veo así, ¿no? Que a lo largo de nuestra vida tenemos muchas oportunidades para ir cultivando un estado de liberación y de conexión con la naturaleza y entonces se supone, o de tal como yo lo veo, es que si lo haces de manera fuerte, la transición última, de hecho, es un paso más. Mm, mm. Y, y es algo que ya tienes establecido en tu vida. No sé si esto tiene mucho sentido para ti o para las personas que nos escuchan, pero para mí sí que lo tiene, ¿no? Que es un proceso de darte cuenta de que estás replicando ese proceso continuamente a lo largo de tu vida. El tema es que te des cuenta de que lo estás haciendo y Ahí de qué forma lo estás haciendo. sí.
Sí, y que lo vives porque es una realidad, más que nada es una realidad. Todos estamos en esta experiencia eh, viviendo situaciones en las que, pues, como bien dices, ya la etapa, la transición, la muerte del niño para que pueda nacer el joven y la muerte del joven para que pueda nacer el adulto, son etapas que muchas veces eh, pues podemos estar trabajando con adolescentes, pues en mi profesión he trabajado con muchos adolescentes que se duelen, adolecen de estar pasando de una etapa a otra, porque claro, es un cambio muy radical y una realidad muy diferente la que se empieza a abrir, con una toma de decisiones muy diferentes y una supuesta claridad que no siempre, que no siempre está en el mismo tiempo y simplemente porque estoy cumpliendo 18 años, ¿sí? Entonces, Josep María, es que estas son cosas que pasan de cuando yo no tenía hijos a empezar mi etapa de madre, es despedirme de una Sandra para darle la bienvenida a otra que jamás podrá volver a ser la Sandra anterior, porque pase lo que pase, siempre seré madre. Y Mm, luego sí que es cierto que hay momentos en la vida en donde pueden haber cambios muy bruscos instantáneamente. mm, Yo creo que eso es lo más difícil, sí, porque se produce tal vez en un momento en que todavía no estás preparado para aceptarlo, ¿sabes? mm, Y eso tiene un impacto muy fuerte. sí, De un ser querido, repentina, instantánea, un accidente, ya no te digo si es pues, personas más jóvenes, ¿no? Ah, cosas que pues, se producen en un lapso de tiempo que a lo mejor pues te cogen y no estás preparado para aceptar ese cambio tan brusco, ¿sabes? No tienes ni ese momento, no estás en ese estado. mm, Y entonces eso generó un impacto muy fuerte en mm, nuestra vida, en nuestra mente y requiere tiempo manejar ese cambio tan brusco que no has tenido tiempo de tener ni la paz ni el equilibrio para aceptar ese proceso, ¿no? Entonces, ahí mm, también hay un reto muy importante en mm. nuestra vida. Es algo que hay que aprender a manejar. Sí. Correcto, correcto. Son situaciones que cambian absolutamente toda tu realidad y tienes que seguir y continuar viviendo con una realidad absolutamente diferente y por dónde se empieza, ¿no? Y que me cuenten por dónde se empieza, ¿no? Es que es hay situaciones muy duras. Sí, incluso todas las que puedas imaginar se quedarán cortas con Sí, la ejecución en la realidad, ¿sabes? sí, Bueno, cada uno de nosotros pues tiene que hacer este trabajo personal, ¿no? sí, De reencuentro, de desarrollo, de aceptación, de desapego, ¿no? Y de superación personal. Y, mm, y acercarte y redefinir nuestra relación con nosotros mismos, como he dicho al inicio, nuestra relación con la vida y ir trabajando ese sentimiento de conexión y de liberación personal, de conquista de nuestra propia libertad personal. la conquista es algo clave. Josep María, ahora vamos a jugar ya, por último, vamos a jugar un poco, si te parece. Y nos vamos te invitamos, ¿sí? A jugar un poco y la situación es la siguiente. Pues resulta que Josep María ha muerto, pero no encontramos nada ni de sus voluntades, ni testamento, ni qué quería él, nada. No sabemos nada, pero tenemos que montarle el funeral. Y resulta que el único testimonio de su voluntad que tenemos es la grabación de este podcast. Entonces, cualquiera de nuestros oyentes, cualquiera de nuestra comunidad puede decir, "Ey, que nosotros sabemos lo que quería él para su funeral. ¿Qué sería para ti sí o sí algo clave que tiene que estar pasando en tu funeral? Pues que estuvieran mis hijos y mi mujer.
y me parece que nada más. Que nada más. Y que quien quiera estar. Y quien quiera estar, una invitación a quien quiera estar. Qué epitafio te ponemos? Epitafio me pongo, De esa a ver, manera que tienes, José María, a ver, intuitiva. mm, déjame pensar. ¿Qué epitafio, qué epitafio, qué epitafio? Pues yo creo que pondría algo así como, a ver, en el silencio de tu ser brilla por siempre la luz de la vida. Madre mía, me encanta, ¿eh? Voy a tomar nota. Lo mismo te lo copio, ¿eh, José María? Y, oye, ¿quieres música? ¿Quieres esa celebración que traías? ¿Quieres, te ponemos música? ¿Te ponemos, qué hacemos? ¿Algún baile? ¿Qué quieres? Imagino que me gusta el silencio, me gusta el viento, me gusta la naturaleza, los pájaros, em, el sonido del viento en los árboles, ¿sabes? Yo creo que tampoco necesito mucho más. Wow. José María, entonces, un funeral al aire libre en un entorno natural, en un bosque, Y ¿sería buena idea para ti? estaría muy bien Muy bien. ese respirar, ¿verdad? Esa liberación, ¿no? Cuando estás en la cima de una montaña, ese respirar, esa salud, ¿no? Esa libertad, esa expansión, ¿no? Y que me voy para siempre. Y allí, pues todos los que estamos acompañando y dando fe de que eso es lo que tú quieres, pues sosteniendo ese silencio, ¿no? Y celebrando desde el silencio, pero también a veces tenemos la idea de que una celebración tiene música, es ruidoso, ¿no? En las celebraciones quizás hacemos, y es esa conmemoración, esa celebración desde simplemente ahí va, ¿no? Ahí va, dice María. Lo que los demás quieran hacer, porque al final es para ellos, ¿verdad? Cómo lo quieren vivir. Muchas gracias, José María, por acompañarnos. Bueno, para mí ha sido un placer, compartir contigo. Pues, estos son conversaciones pues, muy reflexivas, muy profundas, de temas trascendentales. Y en cualquier caso, espero que, bueno, contribuir, ¿no? Un poco, ¿no? Ofrecer esa serenidad, esa comprensión, si sirve, y que sobre todo busquemos ese diálogo silencioso interior y esa conexión. Y luego pues ya nos iremos encontrando por el camino. Gracias, José María, de nuevo por venir. Gracias a todos los que estáis viendo este episodio con José María Clopés, un episodio en el que hemos abrazado la reflexión, hemos abrazado preguntas muy profundas, hemos abrazado el silencio, hemos abrazado el alma y hemos abrazado también, pues, que sea lo que sea y la liberación. Gracias, muchas gracias y hasta siempre, José María. Pues muchas gracias a Sandra y felicidades por ese trabajo divulgativo.